Grammar. Listo. Las hormonas, entonces, primero que tenemos que decir de las hormonas es que son sustancias secretadas por glándulas secretoras o glándulas endocrínicas, como le quieran llamar, que las hormonas, su principal función, ¿sí? Es poder ayudar a las células o dar orden a las células para poder realizar o acelerar sus funciones. Es decir, en pocas palabras, las hormonas van a preparar al cuerpo, ¿sí? Para mm, desarrollar una función en especial. Eso es lo que hace una hormona. Preparar al cuerpo para desarrollar algo. Listo. Resulta y pasa que las hormonas se van a dividir en dos. Las primeras, vamos a hablar de dos tipos de hormonas, las esteroideas y las fenólicos. Lo primero que vamos a decir de las glándulas esteroideas es que estas van a provenir generalmente del colesterol, es decir, y principalmente se van a producir en los ovarios y en los testículos. En pocas palabras, cuando hablemos de hormonas esteroideas, vamos a estar hablando directamente de hormonas que van a cambiar la forma física del individuo. Es decir, su ausencia puede o su abundancia pueden dar la forma al cuerpo. En pocas palabras, cuando hablemos entonces de hormonas esteroideas, vamos a estarlos literalmente hablando de hormonas, por ejemplo, como la testosterona, la progesterona y los estrógenos. ¿Listo? Entonces, este tipo de hormonas lo que van a hacer es un cambio físico en el individuo, ¿vale? Esto quiere decir que para las mujeres, cuando están en su ciclo menstrual y necesitan progesterona o estrógenos, generalmente este se toma o se crea a partir del colesterol malo. ¿Listo? Cuando hablamos de colesterol malo, hacemos referencia al colesterol que se queda en nuestras arterias, o sí, generalmente es en las arterias o en las venas, se queda ahí y comienza a hacer taponamiento de estas venas o de estas arterias. Lo que hace estas hormonas es convertir ese colesterol malo para convertirlo llamémoslo así, en hormonas esteroideas, en este caso progesterona y estrógeno. ¿Listo? Recuerde que la progesterona y los estrógenos le van a dar la forma a la mujer. Es decir, los estrógenos ayudan en el ciclo menstrual, la progesterona, pues la acumulación de grasas, ya saben, en las piernas, en el abdomen, en las mamas, ahí es donde se acumula la grasa, debido a la progesterona. ¿Listo? Y en el caso de los hombres, cuando estemos hablando de la testosterona, vamos a estar hablando de los cambios físicos, como por ejemplo engrosamiento de la voz, desarrollo de músculos, vello púbico, bueno, y demás. ¿Listo? Entonces, bueno, estas son las primeras hormonas que vamos a hablar. Luego vamos a hablar una de las derivadas fenólicos. Estas son de características proteicas, es decir, se generan a partir de proteínas y estas no van a ocasionar un cambio físico que va a estar durante mucho tiempo, sino que este va a producir un cambio durante un momento. Un ejemplo de esto, para que ustedes me entiendan un poco mejor, es la adrenalina. La adrenalina es una hormona que va a alterar el sistema nervioso, va a hacer que el sistema circulatorio aumente su flujo de sangre y oxígeno y además va a hacer que el sistema muscular se tense para desarrollar una situación. Generalmente el cuerpo segrega adrenalina debido a situaciones de peligro. En ese momento de situaciones de peligro es donde la adrenalina se activa y cuando la adrenalina se activa, tensa los músculos. ¿Listo? Tensa los músculos. Ya dependerá de la reacción. Al tensar estos músculos puede ser que se prepare para correr o se prepare para defenderse o atacar. Dependerá de la situación. ¿Listo? ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Alguna pregunta hasta el tipo de hormonas y para qué sirven las hormonas?
¿Dudas, preguntas, aclaraciones? Listo, chicos, vamos a continuar entonces con lo siguiente. Bueno, aquí tenemos algunos tipos de hormonas proteicas. Estas están construidas a partir de cadenas de aminoácidos y péptidos. Ahorita más adelante lo vamos a ver, tranquilos, no se me preocupe. Hormonas del crecimiento como la somotropina, prolactina, hormonas paratiroideas, hormonas, bueno, vamos a hablar de todo tipo de hormonas, entonces vamos a mirar algunos ejemplos y cuáles son sus funciones. Entonces, bueno, vamos acá. Lo primero que vamos a hablar es de la somatotoropina y su función es estimular el crecimiento, la producción celular y la regeneración de tejidos en el cuerpo. Entonces, esta hormona es esencial para los niños debido a que les va a ayudar al, Crecimiento. al crecimiento. Recuerden una cosa, el crecimiento ocurre primero en los huesos, ¿sí? Y luego a los músculos, es decir, el crecimiento de nosotros empieza desde la parte más interna hasta la parte más externa. Entonces, lo que hace esta hormona es permitirle a las células, ¿sí? En este caso, las células del sistema, o bueno, las células óseas, que fijen mayor cantidad de calcio, ¿sí? Es decir, tomen mayor cantidad de calcio, del calcio del medio y esto les va a permitir a ellas comenzar su crecimiento acelerado. Por eso es que los niños, más o menos de unos 7 a los 10 años, se pegan un estirón y luego viene la pubertad donde pegan su último estirón. ¿Listo? Generalmente en este tiempo los niños están un poco más flacos, un poco más delgados de lo normal, es debido a esto, a que todo lo que ellos consumen de nutrientes está yendo directamente al crecimiento de ellos. ¿Listo? Generalmente. Este crecimiento viene también con la reproducción celular. Es decir, aquí podemos ver cómo mientras que las células comienzan a absorber más nutrientes, su producción se aumenta y automáticamente cuando aumente va a haber un crecimiento. ¿Listo? Esto incluye la regeneración de tejidos. Por eso es que los niños cuando se pegan, se golpean, generalmente si usted los ve, a los 5 minutos ya están perfectamente bien. Esto se debe a esto, a que estos tejidos se recuperan muy rápidamente debido a esta hormona del crecimiento. ¿Listo? Entonces, bueno, también tenemos otra hormona que se llama la tiroxina o también llamada T4. Esta es la que se va a encargar del metabolismo. Mientras que una le dice, oiga, vamos a acelerar el crecimiento y todo lo demás, la otra le dice, listo, como vamos a acelerar el crecimiento, vamos a acelerar el metabolismo. ¿Qué significa esto? Que se consumen los alimentos y estos alimentos rápidamente se convierten en energía. Por eso es que generalmente los niños a esa edad siempre tienen hambre, debido a que necesitan un rápido consumo de energía o, bueno, de alimentos, si lo quiere ver de esa forma. ¿Vale? Bueno, listo. Vamos a hablar un poco de la adrenalina. ¿Listo? Ya usted sabe que es una hormona secretada por las glándulas suprarrenales, ¿sí? Que están ubicadas encima de los riñones. ¿Listo? Entonces, su principal función es neurotransmisora, es decir, altera todo el sistema nervioso y con el sistema nervioso alterado, el sistema nervioso recuerde que es el encargado del corazón, de los músculos y demás, entonces se empieza como una cadena. Es decir, el sistema nervioso está activo, luego viene el corazón que se activa, luego la sangre que comienza a activarse, luego los músculos se tensan y bueno, empieza una situación que pues se las expliqué hace 3 diapositivas. ¿Listo? Entonces, bueno, continuamos con esta partecita. Bueno, hasta aquí ya hemos visto 3 diferentes tipos de hormonas, 3 funciones, si usted se da cuenta, dirigidas a todas las células. Es decir, las hormonas no van solo para un tipo de células, sino van para todas. Ya que ellas hagan o no hagan algo, dependerá del tipo de célula, ¿sí? Que se lleve la información. Es decir, no es lo mismo que yo le diga a una célula ósea crezca rápido a una célula de la piel
o epidérmica que crezca rápido. ¿Cuál es la diferencia? Que la célula ósea necesita calcio para fijarse, la otra célula no necesita calcio y solo necesita comida o energía. Entonces son procesos diferentes. Vamos a hablar un poco de la insulina, ¿sí? Y cómo la insulina y el glucagón, que es otro tipo de hormona, trabajan a la par para mantener la cantidad de glucosa a niveles óptimos. Entonces, la insulina y el glucagón van a comenzar ese control de, ¿de qué? De glucosa. Entonces, el glucagón lo que va a hacer es la producción de azúcar, es decir, ella es la que dice, bueno, vamos a empezar a armar azúcar. ¿Listo? La insulina hace lo contrario y es, vamos a romper el azúcar. ¿Para qué se rompe? Pues para que las células las absorban más sencillo, más fácil, más rápido y puedan funcionar con una mayor velocidad. Mientras que esto se hace para mantener niveles óptimos de energía. Recuerden, nosotros necesitamos energía. Listo. Listo. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, el glucagón, ¿sí? Recuerden, glucagón es el encargado de eso, de que esa estimulación del hígado, ¿sí? Para que él estimula el hígado, para que el hígado comience a crear más azúcar. ¿Listo? Y la insulina, pues todo lo contrario, al eliminarla. ¿Qué pasa cuando una persona, ¿sí? eh, presenta diabetes? Alguien que me diga eso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría ahí, chicos? ¿Cuál es la pregunta, profe? La pregunta es, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando no hay insulina o hay déficit de insulina? ¿Se le sube la presión? Primera cosa, continúe. ¿Qué es lo que primero que va a aparecer? Hipertensión, También. ¿Y esto que llamamos? diabetes. Muy bien. ¿Qué es la diabetes? La diabetes es simplemente Azúcar en la sangre. exactamente. Que el glucagón, ¿sí? El glucagón, que es el encargado de la sangre, ¿sí? Del azúcar en la sangre, él sigue haciendo su trabajo común y corriente, es decir, yo comienzo a crear azúcar, pónganlo glucosa si lo quiere ver de esa forma, comienza a trabajar con la glucosa, produce toda su glucosa, pero la insulina no la está produciendo el cuerpo. ¿Qué es la insulina? Recuerde, es lo que rompe esas moléculas y permiten que el azúcar en la sangre pueda estar en óptimas condiciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la diabetes? Es simplemente eso, que el cuerpo ya no genera insulina propia y se tiene que buscar de un medio externo. En este caso, el medio externo es por inyecciones. Como usted sabe, o si no sabe, pues hay tres tipos de diabetes, el tipo uno, tipo 2 y tipo 3. El tipo uno pueden ser inyecciones una vez al día, ¿sí? Dependiendo del sujeto, si es muy inicial, no hay tanto problema, una vez al día, o 2 veces al día, o 3 veces al día, máximo. Ya el tipo 2 ya él necesita inyecciones un poco más fuertes, entonces ya necesita más dosis de insulina y además que necesita dosis más fuertes de insulina con más requerimiento. Y ya la etapa 3 ya necesita muchísima más insulina y periodos más largos, es decir, una dieta prácticamente demasiado estricta para que ellos puedan continuar con este tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, ténganlo en cuenta. ¿Listo? Ténganlo en cuenta. ¿Vale? Esos son los tres tipos de diabetes, entonces ya saben. La diabetes no es una enfermedad hereditaria genéticamente. Eso no se hereda. Esa es una enfermedad que no se hereda. Lo que se hereda es la capacidad que tiene su cuerpo para producir insulina. Eso es lo que se hereda. En pocas palabras, usted no hereda la diabetes. Usted lo que hereda es la falta de producción de insulina. ¿Listo? Que es completamente diferente a heredar la diabetes. Entonces, ¿qué significa esto? En pocas palabras, en que si en su familia
Hay personas que tengan diabetes, usted puede estar predispuesto, pero puede ser que no. ¿Por qué? Porque muchas veces, y en algunos casos, la genética dicta que los mejores genes van a ser heredados. En este caso, pues, si la otra persona tiene suficiente, llamémoslo así, capacidad de producción de insulina, usted heredará esa capacidad. Entonces, Profesor, pero eso también depende de la alimentación. alimentación, Los ejercicio, jugos, los azúcar, todo ojo eso. con esos jugos y azúcar y todo lo demás. Mire que por estar haciendo una cosa puede empeorar otra. Es decir, el exceso de jugos naturales puede producir hígado graso. ¿Y eso a qué se debe? Pues a que nosotros, como mamíferos que somos, no estamos equipados para consumir el azúcar ¿qué? De las frutas, o sea, la fructosa. Nosotros no estamos diseñados para eso. Entienda muy bien eso. Es decir, nuestro cuerpo lo consume, pero el exceso de ese consumo va a producir hígado graso porque nosotros no tenemos la capacidad, como los animales herbívoros, de consumir ese tipo de sustancias, esa fructosa. Entonces nosotros hacemos un proceso que es convertir esa fructosa en una glucosa y en ese proceso el hígado se va a cargar. ¿Listo? Tenga en cuenta eso, el hígado se carga y eso es lo que puede producir hígado graso. Entonces, lo que generalmente va a pasar con las personas que que necesitan insulina, que es ejercicio, mucho ejercicio, una dieta saludable que incluya, pues, generalmente verduras, nada que tenga azúcar directamente, es decir, glucosa directamente, nada de eso, y mucho ejercicio y agua. Eso es lo único que pueden hacer. ¿Listo? Y sus inyecciones de insulina, claro está. Y en los tiempos, y eso es lo que hay que tener mucho cuidado, y es que cuando las personas necesiten insulina, tienen que ser a horas precisas. ¿Listo? Horas precisas. No se pueden pasar porque eso puede generar que la insulina no haga su trabajo. Puede ¿Listo? generar más descontrol. Y peor aún. Entonces, Ujú. eso es una cosa que, pues, si usted hace ejercicio, si usted come saludablemente, ¿qué es comer saludablemente? No es que se la pase comiendo solo verduras o solo carne. Trate de no ser extremista, trate de mantener un equilibrio lo mejor posible, ¿sí? Para evitar este tipo, pues, de enfermedad. Y recuerde, lo que se hereda no es la diabetes, sino la falta de producción de insulina. Listo. Bueno, vamos a continuar. ¿Listo? Bueno. Vamos a hablar un poco de los estrógenos. ¿Sí? Los estrógenos son hormonas sexuales femeninas y se forman a partir del colesterol. ¿Eso qué quiere decir? Que pues generalmente las mujeres bajan de peso o suben de peso dependiendo de llamémoslo así, de su ciclo menstrual. ¿Sí? Hay veces se necesitan demasiada estrógenos y progesterona y necesita el cuerpo eliminar ese colesterol, entonces utiliza esto. Da el caso que no sea así, pues el colesterol se almacena. ¿Listo? Entonces ténganlo en cuenta en eso. Entonces, bueno, por eso es que algunos tratamientos para evitar quedar embarazadas, eh, pasa eso. Mujeres que antes eran flacas se vuelven gordas y las que antes eran gordas se vuelven flacas. Es debido a eso, a ese cambio hormonal para evitar quedar embarazadas. Entonces, téngalo en cuenta. ¿Listo? Estas células, estos estrógenos, van dirigidos precisamente, o bueno, son producidos en los ovarios, ¿sí? Y tienen su mayor, llamémoslo así, eh, influencia en lo que van a hacer. eh, Todo lo que es el aparato reproductor femenino. ¿Listo? Todo el aparato. ¿Esto qué incluye? ¿Que los estrógenos tienen que ver con el ciclo menstrual? Claro que por supuesto que sí. ¿Listo? Entonces, ténganlo en cuenta. ¿Listo? Hasta aquí, ¿vamos bien? Súper bien, muchas gracias por la buena información. Bueno, vale. Listo, entonces, vamos acá. Otra cosa, los estrógenos no están relacionados con la función reproductora. No son los estrógenos, es la progesterona. Son diferentes. ¿Listo?
bueno, como les venía diciendo, entonces los estrógenos lo que hacen es tomar el colesterol malo y lo convierten en estrógenos, y estos estrógenos son los que hacen toda la función del cuerpo femenino. Recuerde, estrógenos, cuerpo femenino, es decir, caderas anchas, acumulación de grasa, crecimiento de las mamas, todo esto, rasgos físicos que hacen eh, que el cuerpo de una mujer tenga esa forma. ¿Listo? ¿Vale? Para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? También tienen que... Se le pone uno el chanchan plano y la barriga grandecita. Ah, no tan así. Bueno, otra cosa es que con el crecimiento de las caderas, como las caderas se anchan, puede haber bueno, descalcificación, es decir, pérdida de calcio en los huesos, pero lo que hacen los estrógenos es decir, no, vamos a evitar, vamos a hacer un recubrimiento y evita que esto pase. Recuerden que las mujeres, cuando llega su primer menstruación, ellas ya comienzan a tener caderas anchas. ¿Listo? Entonces, cuando llega su primer periodo, ya comienza su crecimiento de caderas, bueno, todo esto, y esto va a evitar, bueno, los estrógenos evitan esta descalcificación. También ocurre que los estrógenos tienen que ver con el embarazo. ¿Listo? Cuando las mujeres van a dar a luz, las caderas se van a hinchar aún más. Entonces, generalmente los estrógenos protegen a los huesos de esa descalcificación, pero pues obviamente todo tiene un límite. ¿Qué significa esto? Que cuando una mujer está en ese periodo, tiene que tomar calcio, calcio extra para evitar esa descalcificación, porque los estrógenos no pueden hacer todo el trabajo. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿qué pasa en la menopausia? La menopausia es una disminución hasta prácticamente desaparecer esta hormona natural. ¿Listo? ¿Qué significa esto? Que al principio, cuando se desarrollan los estrógenos, ¿sí? Que esto va a pasar en el primer ciclo menstrual y todo lo demás, eh, va a empezar ese desarrollo cuando llega la menopausia y se acaba o prácticamente se elimina la producción de estrógenos, pues van a empezar cambios. ¿Qué son estos cambios? Pues si antes usted consumía mucho colesterol, ¿sí? Pues su cuerpo para producir estrógenos consumía mucho colesterol, esta vez no va a haber esa hormona. Entonces, ¿qué significa esto? Que van a haber síntomas, por ejemplo, como calor excesivo, van a estar muy irritables, van a estar estados de humor diferente, su piel va a cambiar, su figura va a cambiar. Todo esto se debe a que esa hormona se está disminuyendo. ¿Listo? Se le comienza a uno a descolgar todo, profe. Eh, ok. Para evitar ese tipo de cosas, generalmente los doctores, cuando las mujeres llegan a este momento, les dan anticonceptivos. Sabemos que a ellas no les va a servir porque su ciclo hormonal, es decir, sus óvulos ya terminaron, ya no se puede fecundar, pero pues los anticonceptivos funcionan ¿para qué? Pues para darle estrógenos. Esto hace que el cambio sea más fácil para ellas y con menos consecuencias. ¿Listo? Entonces, hace una disminución, no como generalmente la hace fuerte, o la hace por pedazos. ¿Listo? Ténganlo en cuenta. Bueno, listo. Vamos a hablar ahora de la progesterona. Ya hablamos de los estrógenos, ahora vamos a hablar de la progesterona. También es algo netamente de las mujeres, es decir, los estrógenos son producidos netamente para las mujeres. ¿Y para qué funciona? Pues para el ciclo menstrual. Va a regular todo lo que es el ciclo menstrual, va a ayudar entonces a favorecer la ovulación y va a fomentar también en el embarazo y la gestación. ¿Listo? La gestación. ¿Listo? Va a ayudar sobre todo al control, ¿sí? Pues, del ciclo menstrual, ¿vale? Hay veces, las mujeres pueden ser regulares o irregulares, dependerá pues de cada una de ellas. Si son regulares, son gracias a la progesterona. Si son irregulares, es gracias también a la progesterona. ¿Listo? Entonces, eso es lo que ayuda a la progesterona, a su ciclo menstrual, a decirle al cuerpo cuándo tiene que ser el periodo, cuánto debe durar el periodo de menstruación como tal. Es la parte
literalmente sangrado, ¿sí? Que puede, el ciclo como tal de todo esto puede durar 7 días, ¿sí? 7 días es una duración más o menos buena, es decir, cuando me refiero a 7 días me refiero a inicia el ciclo menstrual, es decir, el desprendimiento del óvulo, luego viene el sangrado y todo lo demás, en promedio debe durar 7 días. Si dura un poco más de tiempo, pues dependerá de algunas, de algún, que si la progesterona está en exceso o hace falta esta progesterona, entonces pues deberá eso. Entonces, perdón. Bueno, ¿hasta aquí claros? ¿Sí? Sí, profe. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Ah, perdón. Sobre la progesterona. ¿Dudas, Profe, preguntas? sí, tengo, porque hay también mujeres que solamente les llega la menstruación 2 días. Usted me va a decir, no, eso es imposible, ¿no? O sea, No, eso es posible, claro que sí, eso es, como pues, hay mujeres también que les llega la menstruación, les dura más